Al menos en Chile ya tenemos asumido y hay consenso de la existencia de corrupción en el sistema judicial chileno. Y corrupción al más alto nivel, es decir, al nivel de la mismísima Corte Suprema de Justicia. La desconfianza ciudadana es creciente, la rabia se acumula y la paciencia muestra serios y riesgosos síntomas de agotamiento. Solo la pausa, el intervalo y las expectativas que produce el cambio de gobierno el próximo miércoles 11 de marzo, además de la temporada estival de verano, creo que han incidido en la contención de reacciones radicales o virulentas. A ello se agrega que no se avisoran cambios radicales y profundos como los que se necesitan que puedan modificar la actual situación. Todos los segmentos y actores de la sociedad que tienen o han tenido incidencia directa en este cuadro, aparte de debates, no han intervenido. Lo que podríamos definir como cómplices pasivos o activos, dependiendo del grado de autoridad, derechos y facultades para haber intervenido sin CVA o, dicho de otra manera, sin CVA. Es decir, haber intervenido o legislado en favor de intereses generales, sin negociación o condicionamientos previos de intereses propios o corporativos. En Chile lo llamamos CVA. ¿Cómo voy ahí, en esa negociación o en cualquier negociación? Nos hemos convertido en un país esencialmente transaccional, permisivo y abusivo. Esto no es reciente, es una pandemia que se arrastra por décadas. Convengamos que es del más elemental sentido común definir que entendemos por corrupción judicial cualquier acto cometido por jueces, fiscales o funcionarios que por acción u omisión modifican, alteran, cambian, tuercen la debida y correcta imparcialidad. ¿En qué sentido? La tuercen en la orientación o en la dirección o en el contenido de la decisión judicial. Todo esto a cambio de dinero, especies, favores directos o indirectos o de cualquier otro tipo de beneficios. Convengamos también que todo acto de corrupción judicial cometido por jueces, fiscales o funcionarios está amparado de alguna forma en alguna disposición u omisión de alguna disposición en la ley específica o reglamento de aquella que se está aplicando, que a su vez se aplica y que permite la discrecional interpretación, la manipulación y finalmente la alteración de la debida imparcialidad de todo acto de la así llamada justicia. Y cuando esto sucede es porque han fallado también los legisladores. Recordemos que las leyes, reglamentos y disposiciones son dictadas por los legisladores y ellos son los autores de las leyes, disposiciones y reglamentos que se traducen en la administración de justicia. Por lo que esa legislación es la que permite que esta corrupción finalmente ocurra. Hasta hoy hemos visto que se enjuician jueces, fiscales y funcionarios, y algunos abogados. Pero los autores de la legislación no se oye padre. Por lo que, como dice el refrán, la culpa no es del cerdo, del chancho, decimos en Chile, que ¿por qué engorda tanto? Sino que la culpa es de quien le da el afrecho. La culpa es de quien le da el alimento. A pocas palabras, buen entendedor.
Bienvenidos, mediodía en Chile. Aquí comienza Tribuna Ciudadana, su voz en las redes sociales. Aquí donde a usted se le reconoce que merece más y mejor, porque sus derechos, nuestros derechos, no son ni deberán ser favores políticos. Recordemos algunos connotados casos de corrupción que permiten explicarnos esta reflexión de Tribuna Ciudadana. Casos de corrupción que en buena parte se incubaron durante la primera administración del extinto mandatario Sebastián Piñera Echenique, 2010-2014, y que se destaparon en la segunda administración de la presidenta Michelle Bachelet, Geria, de los años 2014 al 2018. Comencemos. El Paco Gate en el año 2015 y años siguientes consistió en un millonario fraude en Carabineros de Chile. El Paco Gate es el mayor fraude en la historia de Chile, con más de 35.000 millones de pesos. Esto equivale más o menos poco más de 3.500 millones de dólares en cifras actuales. Dinero que fueron desviados desde los fondos reservados de Carabineros para fines particulares de los involucrados del alto mando y otros. El caso Penta, también el año 2015, que destapó el financiamiento irregular de las campañas políticas y multimillonarios fraudes tributarios. Este escándalo de corrupción, producto del financiamiento ilegal de campañas políticas, principalmente de la derecha, mediante facturas falsas y fraude al fisco, involucrando al conglomerado grupo económico Penta y también a políticos. Esta corrupción tiene su impronta en la transversalidad política y su impacto en la financiación de campañas electorales, así como la complicidad de empresarios y políticos. Los autores fueron condenados a clases de ética. Caso SQM, o también Soquimich. También se destapó el año 2015. Aquí se investigó la emisión de facturas ideológicamente falsas, con el propósito de rebajar impuestos, vinculados a políticos y empresas, aunque terminó sin condena por ese delito específico en particular. Este escándalo de corrupción entre empresarios y políticos tuvo su fin con una controversial resolución judicial en torno a las boletas falsas, como ya hemos dicho, clases de ética. En una de estas tramas resalta la famosa frase del senador UDI, Iván Moreira, solicitando apoyo económico, aduciendo al raspado de la olla, por si aún habría un saldito, un raspado de fondos a repartir. Fue la época en que la empresa Soquimich, o SQM, era militante corporativo del partido PPD, Partido por la Democracia, que entonces presidía la ex candidata presidencial Carolina Toá. Recientemente está el caso Hermosilla, del año 2023 y 2024, que está en curso. Es uno de los más recientes, cuyas secuelas y ramificaciones se extienden a insondables y permeables áreas de nuestra sociedad. Trata esencialmente del tráfico de influencias y sobornos en la élite política y judicial. Este caso, el Hermosilla, destaca de los otros, especialmente porque reveló una red de tráfico de influencias y sobornos para obtener información privilegiada, y no solamente información, resoluciones judiciales privilegiadas. Esto es lo que involucra protagónicamente al abogado Luis Hermosilla y figuras destacadas del Poder Judicial, la policía y la política. También Luis Hermosilla fue asesor jurídico del ex ministro del Interior Andrés Chadwick y primo del expresidente Sebastián Piñera. Además, Andrés Chadwick
está en calidad hoy de imputado en una causa reservada vinculada a otro caso denominado Audio Fact-Top. Sigamos con el caso Hermosilla. Esto afectó directamente a la Corte Suprema de Justicia, fiscalías y altos mandos policiales, erosionando grave y profundamente la independencia del sistema judicial chileno. Este caso de corrupción y falta de rendición de cuentas deja al descubierto uno de los grandes forados políticos legislativos que tiene el sistema judicial chileno. La corrupción sigue siendo un obstáculo relevante en el sector judicial y un agravante de verdad a la estabilidad y credibilidad democrática del modelo chileno. Las denuncias de soborno, tráfico de influencias y conductas reñidas con la más mínima ética entre jueces, personal judicial y abogados litigantes tienen en el paradón de la opinión pública al Poder Judicial. Pero curiosamente, no al poder político, al menos por ahora no. La última arista derivada del caso Hermosilla la hemos presenciado el domingo 25 de este mes de enero 2026, recién pasado. Es la llamada arista o trama bielorrusa, que viene derivado del caso Hermosilla. El domingo pasado, la exministra de la Corte Suprema de Justicia, Ángela Vivanco, fue detenida y conducida a un centro transitorio de detención femenina. El vínculo entre Hermosilla y Vivanco se remonta al año 2018. Ese año, Ángela Vivanco contacta a Luis Hermosilla para pedirle apoyo para su postulación al máximo Tribunal de Justicia de la República. El año 2024, siendo Ángela Vivanco ya ministra de la Corte Suprema, se revela que la estrecha relación Hermosilla-Vivanco se traducía también en intercambio de información reservada, es decir, que no era de dominio ni debiera ser de dominio público, sobre causas de interés para Hermosilla. Esto finalmente provocó la remoción del Poder Judicial de la magistrada Ángela Vivanco. Luego siguió la investigación y se comprobó su directa participación en una extraña y apresurada resolución judicial que perjudicó directamente a la principal empresa minera del cobre de Chile, Codelco, en 17.000 millones de pesos en favor de la empresa Bells Movitech S.p.A., conocida por sus siglas CBM. Producto de este fallo, Ángela Vivanco habría recibido coimas por montos superiores a los 100 millones de pesos y otras prebendas y beneficios que aún están en investigación. Por esta razón y juicio en su contra, Ángela Vivanco fue detenida y llevada a prisión transitoria. Independientemente del fallo final de este proceso, queda claro que la corrupción en Chile es el principal sujeto de esta oración. Lo demás, el predicado, son las explicaciones y complementos directos de otros implicados y cómplices, para no añadir los complementos indirectos que pronto saldrán a la luz en esta trama. No cabe duda que el sistema judicial chileno requiere de una profunda y radical reforma y transformación. Pero, ¿quién está hoy en condiciones de asumir esa responsabilidad? ¿Quién es o podría ser depositario hoy de las competencias que respalden la suficiente credibilidad y confianza? Es evidente que no es el actual sistema político, ni los partidos ni políticos vigentes, que a su vez ellos sí que requieren de su propia cirugía y aún mayor que la judicial. El próximo gobierno de José Antonio Kast, que asume el 11 de marzo, tiene ante sí un desafío que supera sus intenciones y promesas. Las reseñas de los mayores escándalos de corrupción recordados hoy
tienen precisamente su matriz protagónica en los sectores políticos, económicos y empresariales que lo apoyan, que lo financian y sostienen su futuro gobierno. Esta es una crisis que es como una cruz de madera, una cruz de palo en el corazón del vampiro, la corrupción. ¿Será este nuevo gobierno la cruz de madera o de palo? ¿O el vampiro seguirá con aún más vida y energía por 4 años más? Es una noticia en desarrollo. Y Tribuna Ciudadana y este periodista nos tomamos un descanso estival en el mes de febrero. Volveremos a encontrarnos el sábado 7 de marzo. Entre tanto, les invito a escuchar algunos de los últimos capítulos del mes de enero. Y también les invito cordialmente a visitar el canal de YouTube Tribuna Ciudadana Chile de Miguel San Martín, donde encontrarán una amplia biblioteca de temporadas anteriores. Nos vemos en marzo. Esta fue su Tribuna Ciudadana semanal. Hasta el próximo sábado.